El día de hoy vamos a hablar sobre los modelos de negocios para los sistemas de bicicletas compartidas. Los principales puntos a tratar serán cuáles son los elementos necesarios para la implementación de un sistema de bicicletas compartidas, cómo desbloquear financiamientos, cuáles son las experiencias y casos de éxito en el mundo, cuál es la diferencia entre un sistema de bicicletas públicas y un sistema de bicicletas compartidas. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas al finalizar la presentación. Hoy nos acompañan Iván de la Lanza, gerente de movilidad activa de WRI México. Se encuentra desarrollando esta nueva área de especialización que permitirá crear soluciones y acciones específicas para proyectos peatonales y ciclistas en ciudades alrededor del mundo, como parte de las estrategias de transporte integrado. Cuenta con más de 10 años de experiencia en estos temas. También nos acompaña Sebastián Castellanos, asociado en la práctica de energía y clima en el Centro Rose para Ciudades Sustentables de WRI. Sebastián apoya a las ciudades en el diseño e implementación de políticas de bajo carbono y soluciones de transporte eficiente como la bicicleta compartida. Luca Lorre también nos acompaña, asociado en la práctica de energía y clima en el Centro Rose para Ciudades Sustentables de WRI. Su trabajo se enfoca en mejorar la sostenibilidad de los servicios urbanos en los sectores de energía, construcción y transporte, para que las ciudades puedan satisfacer las necesidades vitales de los ciudadanos y de las empresas locales, logrando al mismo tiempo beneficios de sostenibilidad locales y globales. En este momento le voy a dar la palabra a Iván de la Lanza, que nos va a dar una pequeña introducción de cuál es el propósito de este seminario. Muchas gracias a todos. Gracias, Valeria. Gracias, Valeria. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes conectados. Por ahí ya también revisamos los asistentes. Vemos con mucho gusto a varias personas conocidas y con mucho gusto también, por supuesto, a varios tal vez no conocidos. Eso nos da más gusto aún. Y bueno, darles la bienvenida. En esta ocasión yo simplemente daré la introducción. Precisamente esta es parte del apoyo que está brindando el WRI en el programa liderado por Sebastián Castellanos, precisamente para el apoyo en la construcción de capacidades con el Ministerio de Transporte de Colombia. Y la idea es precisamente brindar asistencia técnica para el desarrollo y construcción de estas capacidades locales en temas de sistemas de bicicletas de uso compartido para las ciudades colombianas, y en general, bueno, son criterios que se aplican a otras ciudades también. Me va a dar mucho gusto estar aquí pendiente de la presentación y recopilando sus preguntas y respuestas para después dar un panel de discusión. Sin más, con esto yo cedería la palabra a Sebastián Castellanos. Sebastián, buen día. Hola Iván, hola a todo el mundo, muchas gracias por la introducción y muchas gracias a todos los que están conectados en este momento. Entonces, si les parece, porque creo que no tenemos tanto tiempo, empecemos de una vez. Muchas gracias también, Valeria, por ayudarnos a organizar todo esto. Bueno, entonces, como saben y como ya han visto, el tema para el webinar de hoy es los modelos de negocio para sistemas de bicicletas de uso compartido. Perdón, esto. La idea es que vamos a dividir la presentación en dos grandes partes. Una primera parte que la voy a dar yo y una segunda parte que va a hacer la Luca. En la primera parte lo que queremos hacer es asegurarnos que hay un conocimiento igual entre todas las personas que están atendiendo este webinar. Entonces vamos a dar un poco del contexto acerca de las bicicletas de uso compartido, cuál ha sido la historia y cuáles son esos componentes principales que hacen parte de un sistema de bicicletas de uso compartido. Ya durante la segunda parte de la presentación, Luca va a hablar más específicamente de los modelos de negocio y de cómo las ciudades pueden financiar parte de estos sistemas. Entonces, ese es el programa principal para hoy. Como les contaba, la evolución de los sistemas, qué es un sistema de bicicletas de uso compartido, qué procesos operativos se requieren para los sistemas y un poco contarles acerca de la experiencia internacional que hemos visto y los principales elementos que las ciudades alrededor del mundo han usado. Y después ya cómo pagar esto, las fuentes de recursos y qué productos financieros pueden ser utilizados para pagar estos sistemas. Entonces, empecemos. Primero que todo, como les decía, quiero mostrarles un poco la evolución y mostrarles la historia de los sistemas de bicicletas de uso compartido a nivel mundial.
Todo esto empezó en el 65 con lo que se llaman los sistemas de primera generación, que son estas bicicletas blancas que estaban en Holanda, en Ámsterdam, que eran bicicletas básicamente que se pintaron de blanco, estaban alrededor de la ciudad y los ciudadanos podían simplemente acercarse a una de esas bicicletas, tomarla y usarla alrededor y simplemente dejarla en cualquier sitio de la ciudad. Esto, pues como se imaginarán, tuvo bastantes problemas. Las bicicletas terminaron en los canales en la ciudad, desbaratadas completamente. La gente se llevaba las piezas. Entonces, pues tuvo muchos de esos problemas que las siguientes generaciones del sistema trataron de mejorar. Lo que llamamos la segunda generación de bicicletas de uso compartido son estas que ven acá, Biciclen. Estas bicicletas estaban tratando de mejorar un poco esos problemas y lo que hacían era que tenían un monedero. Entonces se podían tomar las bicicletas con una moneda muy parecido a lo que uno usa en los supermercados con los carritos de mercado, que puedes sacar la bicicleta con una moneda. Y listo, y las podían devolver a los stands donde estaban las bicicletas y devolver su moneda. Pero esto seguía teniendo algunos problemas y es que particularmente no hay una forma de identificar al usuario de la bicicleta, entonces no hay una forma de responsabilizar al usuario de lo que pasaría con estas bicicletas. Entonces, al igual que las otras, pues hubo muchos problemas y el sistema no duró mucho tiempo. Finalmente llegamos a lo que hoy en día es como que más gente conoce, que es un sistema de bicicletas de uso compartido, que es lo que hicieron en Lyon, en Francia, ese sistema VeloV en Lyon, que es el que llamamos sistema de tercera generación. Estos sistemas tienen un poco más de tecnología, tienen digamos que las bicicletas ya específicamente desarrolladas para el sistema de bicicletas de uso compartido, muchas veces con tarjeta para desbloquearlas, con GPS, un poco más de tecnología. Pero particularmente digamos que lo principal de esto es que hay una forma de darle responsabilidad al usuario que sacó la bicicleta. Entonces hay una identificación clara y se sabe qué usuario está usando qué bicicleta. Entonces si la bicicleta se pierde, si la bicicleta se daña, es claro en quién estaba la responsabilidad en ese momento. Y llegamos bueno, perdón, aquí está el sistema que estamos llamando 3.5, que es un sistema, digamos que parecido al sistema de tercera generación, pero es manual. Si el sistema de tercera generación era, digamos que automático, porque las personas pueden sacar la bicicleta en cualquier momento, con su tarjeta o pagando en ese momento. Esos sistemas que llamamos de 3.5 son sistemas en los que hay personal que saca las bicicletas. Entonces, esto es lo típico que pasa, por ejemplo, en China, donde la mano de obra es un poco más barata, o lo que hizo Medellín durante muchos años, que tenía personal en las estaciones y podía simplemente registrar a las personas directamente en la estación y sacarles la bicicleta en ese momento. Finalmente llegamos a lo que está pasando hoy en día, y seguramente algunos habrán visto algunos de estos sistemas, que es lo que estamos llamando hoy en día de cuarta generación. Los sistemas de cuarta generación tienen aún más tecnología que los de tercera generación y la particularidad que tienen, aunque digamos que no hay una definición hoy en día aceptada de que es un sistema de cuarta generación, pero en general la particularidad que tienen es que no necesitan estaciones. Entonces estas bicicletas, como pueden ver, esta bicicleta que es de una empresa que se llama Mobike, una empresa china, tienen como un candado incorporado al marco con la llanta trasera. Entonces, la particularidad de esto es que las bicicletas se pueden dejar en cualquier sitio, no necesitan estaciones, las personas la pueden sacar de cualquier punto, pero como tiene toda la tecnología, pues tiene las ventajas de poder identificar a los usuarios y poder saber quién está usando la bicicleta en ese momento. Esas bicicletas también normalmente tienen GPS, tienen digamos que más tecnología que las anteriores, algunas también han sido eléctricas. Y bueno, esa es, como les digo, rápidamente la evolución de los sistemas de bicicletas de uso compartido. Ahora vamos a ver cuáles son esos componentes de un sistema. Entonces, lo importante de las bicicletas de uso compartido es que, y como vieron en las diferentes generaciones de bicicletas de uso compartido que hay a nivel mundial, tienen como algunas características en común. La frase que para mí mejor resume qué es un sistema de bicicletas de uso compartido es esa que ven ahí. Cuando un número de bicicletas se pone a disposición de unos usuarios, pero ninguno de los usuarios es dueño de las bicicletas. Entonces, esto
Sí, es como la definición más clara que engloba cualquiera de estas 4 generaciones de bicicletas de uso compartido. Lo importante es que tienen esos 3 grandes componentes. Hay unas bicicletas, hay una forma de registrar a los usuarios para asegurarse que hay una responsabilidad sobre las bicicletas, y hay una forma de los usuarios acceder a las bicicletas. La forma, como vieron en los sistemas de tercera generación, por ejemplo, puede ser con una tarjeta o pagando directamente ahí en ese momento. Y en los de cuarta generación, por ejemplo, es con el celular. Las bicicletas se desbloquean directamente con un celular, se manda un código QR o algún otro tipo de código con el que uno puede desbloquear las bicicletas. Pero, por ejemplo, los de segunda generación con la moneda. ¿Hay alguna forma de desbloquear las bicicletas para que los usuarios puedan acceder a ellas? Entonces, me voy a centrar un poquito en los sistemas de tercera generación, pero de nuevo, simplemente tengan en cuenta que hay sistemas de cuarta generación, y esos sistemas de cuarta generación no necesariamente tienen estos mismos componentes, pero la verdad es que hoy en día el estándar sigue siendo el de tercera generación, y las bicicletas de cuarta generación hasta ahora están entrando en el mercado, aunque ya en China hay pues mucha oferta. En el resto del mundo están todavía entrando. En Estados Unidos hay un par de sistemas, en Europa, solamente en Manchester hay en este momento, aunque creo en Italia también, si no estoy mal. Pero bueno, me voy a enfocar más que todo en los sistemas de tercera generación. Entonces, ¿cuáles son como esos componentes principales que tienen estos sistemas? Primero que todo, pues la bicicleta. Esa bicicleta es una bicicleta que está diseñada específicamente para el sistema de bicicletas de uso compartido. Tiene componentes que no necesariamente son estándares, y eso desestimula el robo de las bicicletas y los componentes. Bicicletas también pensadas para darle mayor seguridad a los usuarios, que son un poco más estándares y con sillín ajustable para que personas de diferentes estaturas puedan usarlas. Son bicicletas que tienen, digamos, características muy específicas, y no me voy a centrar en esos puntos ahorita porque no vamos a hablar de los componentes técnicos, pero bueno, para que sepan, son bicicletas específicas. Esas bicicletas en los sistemas de tercera generación tienen un punto de anclaje, que es donde, digamos que se estacionan las bicicletas, y ese punto de anclaje pues es fijo, y la bicicleta queda completamente bloqueada una vez está ahí. Eso, pues, de nuevo, permite darle seguridad para que no se la roben, y solamente un usuario, cuando accede al sistema y cuando accede a la bicicleta, es que la puede retirar. Y también es bastante común que estos sistemas tengan un kiosco, que ese kiosco es donde se hacen todas las interacciones para retirar la bicicleta, por ejemplo. Lo que pasa muchas veces es que el kiosco, uno entra al kiosco, mete sus datos o sus datos de usuario, o paga directamente con una tarjeta de crédito, y el kiosco le da un código para desbloquear la bicicleta en el punto de anclaje. Entonces, si ven en esta imagen, estamos volviendo a esos 3 componentes principales: las bicicletas, el registro de usuarios en el kiosco, y la forma de acceso a las bicicletas a través de los puntos de anclaje. Entonces, de nuevo, eso es como lo básico de los sistemas de bicicletas de uso compartido. Ahora, vamos a entrar un poquito más en el detalle de esto. Y aquí en esta diapositiva pueden ver algunos de los otros elementos que hacen parte de los sistemas de bicicletas de uso compartido. Todo esto y esta introducción que les estoy haciendo a los sistemas es importante, porque todo esto es lo que vamos a ver en la segunda parte del webinar, que cómo se va a pagar y cuáles son esas fuentes de recursos y cuáles son esos modelos de negocio que van a permitir pagar estos elementos. Entonces, pues les mostré los kioscos, las bicicletas. Los kioscos obviamente tienen que estar alimentados de alguna forma, entonces es común que, por ejemplo, las fuentes de energía sean o directamente con la energía de la ciudad, o, por ejemplo, con paneles solares para que sean autónomos. Estas estaciones también algunas veces son móviles, entonces se pueden mover de un lado a otro. Iván tiene unos ejemplos súper interesantes de cómo en México, por algunos eventos, estas estaciones se pueden mover. El mobiliario urbano que está ya sea directamente en la estación o en la ciudad misma es importante, como vamos a ver en la segunda parte, porque ese es uno de los mecanismos más comunes para pagar los sistemas de bicicletas de uso compartido. Otro tipo de infraestructura son, por ejemplo, la cicloinfraestructura, que está permitiendo que las bicicletas pasen de una forma segura, y que le den, digamos, un poco más de
sí, de seguridad y de seguridad al usuario, y esto permite que los sistemas sean más exitosos, porque si hay infraestructura, pues las bicicletas van a llegar y tiene sentido cuando hay infraestructura tener sistemas de bicicletas de uso compartido. Son, digamos que condiciones, digamos que son las dos son condiciones necesarias para que estos sistemas sean exitosos. Otro tipo de elementos que son importantes en los sistemas de tercera generación, las tarjetas inteligentes o las llavecitas electrónicas para desbloquear los sistemas. Los vehículos de balanceo son muy importantes. Uno de los problemas, o de los, no problemas, de los retos importantes que tiene los sistemas de bicicletas de uso compartido es el balanceo. Lo que pasa es que, digamos, en una ciudad típica, digamos, Bogotá, los flujos de personas van por la mañana hacia el centro donde están las oportunidades laborales y por las tardes hacia los centros habitacionales. Entonces Bogotá no tiene sistema de bicicletas de uso compartido, pero seguramente va a pasar que van a haber muchas bicicletas llenas hacia el centro por la mañana, pero va a haber demanda también en la periferia. Entonces, de alguna forma tiene que hacerse ese balanceo de las bicicletas. Y lo que pasa es que los sistemas tienen vehículos, algunas veces son vehículos eléctricos, por ejemplo, para ir como con toda la onda de bajo carbono. Pero con esos vehículos se hace el rebalanceo. También hay bicicletas de carga con las que se hace el rebalanceo. El otro componente son los sistemas centrales. Esos sistemas centrales son donde se centraliza toda la información de las bicicletas, toda la información de los usuarios, donde se registran los usuarios y está en los servidores, digamos, toda esa información. Aplicaciones en línea, muchos de esos sistemas tienen aplicaciones para celular, que son aplicaciones en línea y móviles. Entonces los usuarios pueden ahí revisar la información del sistema, revisar dónde hay bicicletas, revisar las reglas de uso, revisar cualquier cosa alrededor del sistema. Y finalmente las instalaciones, que ahorita tenemos algunas fotos de eso. Obviamente es muy importante el tema, no solo del sistema central, donde estará seguramente alguien en un call center o atendiendo dudas en línea, pero también todo el tema de talleres y de reparación de las bicicletas. Entonces es importante también considerar estos elementos. Listo. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de estos elementos. Como les decía, voy a hacer énfasis en algunos porque me parece que son particularmente importantes y que específicamente no necesariamente la gente los asocia con el sistema de bicicletas de uso compartido. Y de nuevo vuelvo a este tema de las ciclorrutas. Las ciclorrutas van a ser un elemento que va a ser crucial para que un sistema de bicicletas de uso compartido sea exitoso. No, digamos que no podemos pensar en un sistema que no sea seguro para los usuarios, y lo que las investigaciones a nivel mundial han demostrado es que la seguridad es una de las barreras principales para que los usuarios accedan a los sistemas de bicicletas de uso compartido y en general a las bicicletas. Entonces, si están ustedes planeando ahorita, si hay alguien de una ciudad que esté planeando ahorita montar un sistema de bicicletas de uso compartido, no puede dejar este componente aparte, y es algo muy, muy importante que debe hacer parte del proyecto en general. Otro de los componentes importantes que no, como que muchas veces uno se le olvida que esto hace parte del sistema, pero lo que les decía, el taller, aquí tenemos un ejemplo de Ecobici en México, del taller y los centros de operación y de mantenimiento de las bicicletas. Como ven, pues son centros grandes y es de nuevas cosas que uno no se le pueden olvidar cuando está implementando uno de estos sistemas. La otra cosa que les contaba, los vehículos de balanceo. Aquí hay varios ejemplos de vehículos de balanceo: camiones, motos, bicicletas de carga, vehículos eléctricos. Entonces, de nuevo, otro de los componentes que uno no, como que a veces se le olvida que hace parte del sistema, pero es importante considerarlo. Y de nuevo, pensando en la segunda parte del webinar, este va a ser el tipo de cosas que uno va a tener que pagar cuando implementa un sistema de bicicletas de uso compartido. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Para resumir rápidamente, ¿qué hay que saber acerca de los sistemas de bicicletas de uso compartido? Hay muchos tipos de sistemas de bicicletas de uso compartido. Si bien estamos haciendo énfasis ahorita en los de tercera generación, no necesariamente esos son los sistemas que mejor van a funcionar para alguna ciudad. Hay muchas ciudades, y en particular ahorita, como Iván les contaba, el trabajo que estamos haciendo en Colombia, que para ellas no va a tener sentido montar un sistema de tercera generación. Para ellas puede tener mucho más sentido tener un sistema manual. Y eso no quiere decir que sea mejor o peor o que sea malo de ninguna forma.
todo lo contrario, los diferentes sistemas se acomodan a las necesidades de cada una de las ciudades. Lo mismo, si hay algunas ciudades ahorita que están empezando a implementar sistemas de cuarta generación, pero han tenido muchos problemas, entonces no necesariamente tener la última tecnología va a ser lo mejor, simplemente es importante digamos, ser consciente de las características de cada una de las ciudades donde se está implementando esto para escoger cuál sería el sistema que mejor funcionaría. Otra de las cosas importantes y el mensaje claro que les quiero dejar es eso, que un sistema de bicicletas de uso compartido no es solo la bicicleta y la estación, hay muchos más elementos que están detrás del sistema que van a hacer que el sistema sea exitoso. Si esos elementos no hacen parte del sistema, el sistema desafortunadamente no va a poder funcionar de la mejor forma. Y aquí en particular me refiero a lo que mencioné ahorita, los talleres, la infraestructura alrededor de los sistemas, etc. Y el último mensaje clave que les quiero dejar acá es que si están pensando ahorita en implementar un sistema digital de uso compartido, hay muchas ciudades, y ahorita voy a hablar un poquito de la experiencia internacional, hay muchas ciudades que ya han pasado por esto, entonces como que no se desanimen. Hay muchas experiencias a nivel mundial sobre esto. Entonces, pues ya seguramente alguien ha pasado por algunos de los problemas que ustedes estarán posiblemente pasando en este momento. Igual me hacía un comentario ahí y sí, creo que eso es súper importante. Si lo han notado, yo me refiero y nos referimos en WR institucionalmente a esos sistemas como sistemas de bicicletas de uso compartido y no sistemas de bicicletas públicas. ¿Esto por qué? Porque no necesariamente los sistemas son públicos, particularmente no son necesariamente pagados por el sector público o no necesariamente son abiertos a todo el público. ¿Esto qué quiere decir? Y ahorita entro un poquito más en detalle en la experiencia internacional, pero hay sistemas que, por ejemplo, son privados. Entonces, una empresa, por ejemplo, puede decidir montar un sistema de bicicletas de uso compartido para sus empleados y es un sistema que es cerrado a sus empleados únicamente y es pagado por esa empresa que es el sector privado. Entonces, simplemente nosotros quiero dejar muy, muy claro eso, que no necesariamente cuando estamos hablando de todo esto, estamos hablando solo de los sistemas públicos, aunque obviamente entendemos que hay muchas ciudades que quieren hacerlo público, pero es importante entender, y eso lo veremos ahorita en la última parte que dará Luca, que hay otras formas de pagar estos sistemas y muchas veces involucrar al sector público es importante y va a permitir implementar estos sistemas. Entonces, sí, creo que ese sería el cuarto mensaje que no tengo acá, pero es importante decir, y es que no son solamente públicos los sistemas, sino que hay sistemas privados y otros también hay sistemas, digamos que híbridos o implementados por entidades sin ánimo de lucro. Entonces hay, digamos que varios mecanismos para la implementación. Ahora, vamos a entrar un poquito más en el detalle de los procesos. También los procesos son importantes porque este va a ser el tipo de cosas que también van a tener que pagarse en el sistema de bicicletas compartido. Y justamente los últimos elementos, las últimas partes de la presentación van a hablar de cómo pagar esos otros componentes también. Entonces, lo que hicimos fue aquí como dividir conceptualmente esto en tres grandes grupos de procesos operativos. Un primer componente que es la planeación y el diseño del sistema, un segundo componente que es la adquisición e instalación, y finalmente las operaciones y el mantenimiento, que es lo que va a pasar durante la vida de los sistemas. Entonces voy a empezar primero con el de planeación y diseño. Aquí de nuevo algunos ejemplos rápidos y ahorita tengo una lista un poco más detallada, pero bueno, cualquier pregunta la pueden hacer al final. El planeación y diseño, ¿qué hay que planear? Hay que planear muchas cosas. Hay que planear dónde van a estar las bicicletas, qué tipo de sistema se va a querer tener, cómo van a ser las tarifas, si va a haber una tarifa, si va a ser un sistema gratis. Entonces hay muchas cosas que hay que planear desde antes, e inclusive antes de empezar a pensar en montar el sistema como tal. Va a haber muchas cosas. ¿Dónde está la infraestructura que va a permitir que ese sistema sea exitoso? Bueno, entre otros. Entonces aquí una lista, como les digo, de algunas cosas que son importantes: la ubicación de las estaciones, qué esquema de precios, cómo van a ser las estaciones, si va a ser necesario en la ciudad hacer una consulta pública para ver dónde van a estar las estaciones, que es común en muchos países,
Y finalmente las fuentes de financiamiento es cómo vamos a pagar estos sistemas. Y ahorita Luca va a entrar en el detalle de esto. En el segundo elemento de adquisición e instalación, pues está de nuevo digamos, lo que llamamos la construcción, que es, bueno, nos toca instalar las bicicletas y las estaciones en algún sitio. Esto va a ser, pues, normalmente se hace en los andenes, en las aceras, en la calle, en estacionamientos en vía que se retiran para poder poner los sistemas. Entonces, en infraestructura urbana, que va a tener que tener algún tipo de instalación, va a tocar conectar los componentes eléctricos, conectar los componentes de comunicación al sistema central. Entonces, pues hay varios elementos ahí que toca instalar. Entonces, aquí están, de nuevo, el resumen: suministro de energía, instalación, construcción, pruebas y montaje. Hay muchas empresas, particularmente en el tema de suministro, hay muchas empresas hoy en día que están proveyendo estos sistemas, entonces hay mucha oferta. Y hay varios ejemplos de diferentes formas a nivel mundial como se ha hecho esto. Finalmente, el tema de operación y mantenimiento, que es ya durante la operación del sistema como tal. Ya mencioné algunos de estos, pero bueno, el arreglo de las bicicletas. Estas bicicletas antes se usan, pues, normalmente más que una bicicleta privada, entonces pues van a requerir mantenimiento. Todo el tema de publicidad y de mostrar el sistema y que los usuarios entiendan cómo va a funcionar es también muy importante. Es algo que también a veces a uno se le puede ir olvidando este tipo de cosas, pero va a ser importante. También es uno de los elementos claves para que los sistemas sean exitosos. Y lo que ya mencioné también, abajo, por ejemplo, vemos el ejemplo de París, la redistribución de las bicicletas. Entonces ahí, de nuevo, el resumen: redistribución de bicicletas, servicio al cliente, mantenimiento, recolección de los dineros y las tarifas, y todo el tema de marketing. Aquí, como les decía, también conceptualmente tenemos esto, y Luca ahorita va a tratar esto más en detalle en adelante, pero les quedan también las diapositivas y la grabación del webinar para que entren ahorita más en detalle en esto. Lo único que quiero pararme aquí rápidamente es hablar sobre los activos intangibles, particularmente porque los activos intangibles pueden ser uno de esos elementos que ustedes van a poder usar para pagar los sistemas, y que estos elementos son muy importantes para que el sistema sea exitoso. Entonces, todo este tema, por ejemplo, de la bicicleta como un elemento de movilidad activa, de mejora del estado físico de las personas, y cómo eso va a mejorar la salud de la población en general, cómo va a reducir emisiones. Entonces, son elementos muy importantes porque, de nuevo, de ahí pueden cogerse ustedes en algún momento para bajar recursos y usar esos recursos para pagar el resto de los componentes. Y ahorita Luca hablará más en detalle de esto. Ahora, ¿qué ha mostrado la experiencia internacional sobre estos elementos? Particularmente en América Latina, pues hay pocos sistemas. Entonces, América Latina todavía está un poco rezagada en comparación a nivel mundial, pero hay sistemas importantes, sistemas grandes, de los que hay mucho que aprender. En particular México, que es de los sistemas más grandes a nivel mundial y que lleva ya muchos años funcionando, y también Brasil, que lleva también muchos años funcionando y tiene unos sistemas ya montados, digamos que con bastante experiencia. A nivel mundial hay mucho, y si ustedes ven este mapa, ven esas experiencias que les decía ahorita. Ya mucha gente a nivel mundial ha tenido que pasar por estos procesos, y seguramente cualquier problema que ustedes estén enfrentando en este momento, ellos ya lo habrán pasado. Entonces hay mucho que aprender sobre las experiencias internacionales, pero en particular, y esta diapositiva me parece muy bonita porque muestra que no es un problema de la tecnología está, y es digamos que relativamente sencillo implementar un sistema de bicicletas de uso compartido, pero hay ciertas barreras en América Latina, como en África y en Asia, excepto China, para implementar los sistemas. Entonces hay mucho que aprender de esos otros sistemas en Europa, Estados Unidos y China, que se puede aplicar en otras regiones del mundo. Entonces sí, como que la pregunta que un poco nos hacemos nosotros es ¿por qué? Porque esto pasa en algunos sitios y en otros sitios no, y particularmente en América Latina. Entonces, un poco lo que hemos hecho es revisar algunos de estos casos de estudio, más de 30 estudios de caso a nivel mundial de diferentes sistemas, para tratar de entender qué hicieron estas ciudades para lograr implementar los sistemas de bicicletas de uso compartido.
hicimos revisión bibliográfica, hicimos entrevistas y un poco lo que hicimos fue traer todo esto bajo una metodología que permite ver fácilmente qué fue lo que esas ciudades hicieron para que los sistemas fueran exitosos y en particular cómo los pagaron y cuáles fueron esos como elementos contractuales y arreglos contractuales que permitieron que estos sistemas fueran implementados. Esta metodología que les menciono es esto que ven acá. Simplemente lo que hicimos fue dividir un modelo de negocio en 4 componentes. El primer componente que llamamos componentes de inversión, que es lo que les acabo de presentar. Los componentes de inversión es todo lo que uno tiene que pagar para un sistema de bicicleta de uso compartido. Los otros 2 componentes, que es lo que va a presentar Luca ahorita, son los productos financieros y son qué productos financieros uno puede acceder para pagar los componentes de inversión. Y las fuentes de recursos también son qué tipo de recursos no reembolsables uno puede acceder para pagar los componentes de inversión. Los productos financieros lo importante es que son recursos reembolsables y las fuentes de recursos no reembolsables. Entonces, típicamente productos financieros va a ser deuda y las fuentes de recursos pues, va a ser otro tipo de fuentes de recursos. En bicicletas de uso compartido puede ser, por ejemplo, la tarifa al usuario. Y el último componente que usamos para digamos, tener esta revisión metodológica de los casos de estudio, de los 30 casos de estudio a nivel internacional, es esos mecanismos de implementación, o sea, los arreglos contractuales, las leyes, las normas y todos esos elementos como más habilitantes y que permiten distribuir las responsabilidades entre los diferentes actores. Bueno, no me voy a parar en esto, lo importante es que esta es una metodología que permite simplificar, digamos, esas inversiones complejas. Un sistema de bicicletas de uso compartido es una inversión compleja, tiene muchos elementos, tiene muchas fuentes de recursos, muchas formas de pagarlo, como les mostré ahorita, tiene muchos componentes de inversión. Entonces, lo que permite esta metodología es simplificar un poco esto y digamos que separarlo en sus componentes principales. Entonces, estos son como los resultados. De nuevo, no me voy a parar acá y la idea no es ver esto en detalle, pero lo importante que les quiero mostrar con esta diapositiva es que hay muchas cosas alrededor de un sistema de bicicletas de uso compartido. Y hay muchas cosas en que pensar. Entonces, la idea con este webinar es simplificar un poco esto. Entonces, ahora sí le voy a pasar la palabra a Luca para que entremos ya ahora sí en materia, aunque llevamos un montón de tiempo hablando, pero entrar un poquito más en materia de este webinar, que es los modelos de negocio y cómo pagar esos sistemas y cómo construir los modelos de negocio alrededor de los sistemas de bicicletas de uso compartido. Perfecto. Luca, dame un segundito, te paso el control. ¿Ya me escuchan? Sí. Ok. Y ya debes tener control. Perfecto, sí. Entonces, muchas gracias, Sebastián, y muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias al WRI México por la invitación a este webinar. Como estaba diciendo Sebastián, en el tiempo remanente de esta presentación, me gustaría presentarles cómo se pueden pagar los componentes de inversión que Sebastián le ha presentado antes para implementar un sistema de bicicleta de uso compartido. Entonces empezamos con lo que llamamos las fuentes de recursos, que son, perdona, así, aquí va. Es un poco lento, que hacen parte, digamos, del modelo de negocio que le estábamos presentando. Como ven a mano izquierda del modelo de negocio tenemos lo que llamamos los productos financieros, a mano derecha lo que llamamos la fuente de recurso. La diferencia entre los dos, por cómo lo categorizamos, es que la fuente de recurso son aquellos ingresos que son no reembolsables, y ahora vamos a ver más en detalle lo que son, mientras los productos financieros se trata de aquellos productos que son reembolsables y que prevén, digamos, un repago futuro. Entonces ahora nos enfocamos más, empezamos con las fuentes de recursos, en la cual podemos distinguir 3 categorías. La primera son los ingresos, los incentivos, la segunda y la tercera son otras fuentes. En términos de ingreso, por supuesto, si el sistema es un sistema de pago,
uno de los ingresos será la tarifa al usuario, lo que se cobra para la utilización del sistema, y además también todo lo que son las multas por mal uso del sistema. Por ejemplo, en muchos sistemas se tiene un tiempo de utilización máximo por 30, 40, 45 minutos. Más de este tiempo, el usuario tiene que pagar, si sigue utilizando la bicicleta, tendrá que pagar una tarifa extra. Además, hay otros tipos de multas. Por ejemplo, si el usuario no entrega la bicicleta adentro, por ejemplo, de 24 horas, le se cobra le se toma la fianza, etc. Entonces, todo esto hace parte de esta categoría. Una segunda categoría son lo que llamamos la captura de valor del suelo acerca de las estaciones de las bicicletas. Como pueden imaginar, el hecho de tener una bicicleta, una estación de bicicletas de uso compartido hace que el suelo alrededor, entonces los inmuebles que están alrededor de esta estación suben de valor del inmueble porque tienen acceso a un servicio extra de movilidad urbana que antes no tenían. Entonces, esto es también una manera de poder, por parte de la ciudad, de poder capitalizar sobre la implementación del sistema de bicicleta de uso compartido. Luego tenemos lo que llamamos las ventas de derecho, que como pueden imaginar, se trata de la ciudad que puede garantizar algunos alquileres de espacio, por ejemplo, para los operadores, para poder poner las estaciones, y también algunos patrocinadores para el sistema, para poner su logo. Luego tenemos los que son los incentivos. Las donaciones, en esto distinguimos dos cosas. Unos que son los donantes, las donaciones, por ejemplo, el tema de crowdfunding. Tenemos un par de ejemplos, por ejemplo, en Kansas City. Para crowdfunding decimos es un sistema por lo cual los usuarios que van a utilizar el sistema pueden financiar ellos mismos pagando la implementación del sistema. Y hay algunos casos de esos, por ejemplo, en Kansas City, en Estados Unidos, y en Singapur también. Y luego hay subsidios, por supuesto, que son incentivos que pueden ser por parte del gobierno, pueden ser incentivos públicos, pueden ser incentivos privados y pueden tener diferentes formas. Pueden ser incentivos por parte de tierra, por ejemplo, donaciones de tierras, o pueden ser incentivos en forma de dinero. Por último, tenemos otras fuentes. Dentro de otras fuentes se caracterizan tres subcategorías. Las primeras son los ingresos que son no operativos. Por ejemplo, cuando se le permite a operadores de poner publicidades en las estaciones e infraestructuras, y pues una parte de estos ingresos están compartidos con la ciudad. Luego, impuestos y tasas, por ejemplo, redireccionar algunos impuestos. Ahora vamos a ver dos ejemplos de esto, por ejemplo, por estacionamiento o por emisiones de gases de efecto invernadero a la financiación del sistema de bicicleta compartida. Y luego, transferencias gubernamentales que pueden ser justamente por presupuesto público. Se pueden destinar algunas partes de presupuestos públicos que normalmente está destinado a transporte colectivo, transporte masivo, transporte público, por lo general, al desarrollo de bicicleta compartida, porque la bicicleta compartida viene considerada como un sistema integrado adentro de todos los otros medios de transporte de la ciudad. Por esto vamos a ver dos ejemplos. Bueno, primero, lo que hay que saber para retener los dos conceptos. El primero es que las fuentes de recursos son recursos no reembolsables que se utilizan para pagar los componentes de inversión. Y segundo es que estos son necesarios para, digamos, desbloquear o para atraer los capitales de terceros que sirven para la financiación, que ahora vamos a ver. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a ver ahora, digamos,
en base a la investigación que hemos hecho de casos de estudios en todo el mundo, hemos notado dos cosas diferentes. Primero es que entre estas otras fuentes, entre todas estas fuentes de recursos que les he presentado, es muy raro que un sistema de bicicleta compartida pueda repagar toda su inversión a través solamente de la tarifa de usuario. Eso es un error que muchas veces las ciudades hacen diciendo implementamos el sistema y el sistema se va a repagar a través del cobro a los usuarios para esto. Esto es muy raro, de hecho no ocurre fundamentalmente en ninguno de los casos que hemos analizado y entonces es necesario que la tarifa a los usuarios se complementen con otras fuentes de recursos. Y estas suelen ser patrocinios, suelen ser la venta de derechos de publicidad, impuestos ambientales o multa de estacionamiento. Y al mismo tiempo es importante desde un punto de vista de gobernanza considerar los sistemas de bicicleta compartida como un sistema integrado dentro del transporte público de la ciudad. Entonces, gracias a esta concepción y a esta integración del sistema de bicicleta compartida de un punto de vista institucional, se le pueden asignar fondos públicos para por ejemplo, cubrir los costos de operación. Vamos a ver dos ejemplos. El primero es lo de Barcelona, en el cual hay un sistema de bicicleta compartido que se llama Bicing. En este caso, una de las fuentes de ingreso del sistema fue la subvención que se toma de la administración de la ciudad, de los fondos públicos de la ciudad, y en este caso la partida seleccionada para alimentar esta subvención es la de los ingresos por el estacionamiento regulado en calzada. Esto se considera una buena práctica ambiental porque a modo de, se considera como un impuesto verde sobre los vehículos contaminantes, los carros, que están financiando indirectamente un servicio de vehículos no contaminantes como los de bicicletas compartidas. Otro caso que ilustra bien es lo de Medellín. Por ejemplo, como le decía, que algunas ciudades consideran el sistema de bicicleta de uso compartido como servicio público. Entonces, esta visión integrada puede desbloquear algunas fuentes de financiamiento público para financiar el sistema. Y uno de esos casos fue el caso del sistema de bicicleta en Cicla de Medellín, en el cual los gastos de capital y de operación del sistema fueron financiados por el gobierno del área metropolitana del Valle de Aburrá, pero estos fondos que se destinaron fueron repagados a través de una tasa que se impone a las industrias locales sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Seguimos adelante. Entonces, como ahora vamos a ver por otra parte los productos financieros, entonces todo lo que se tiene que repagar, que prevé un repago, entonces que son recursos reembolsables. Por esto lo dividimos en tres categorías: equity, la categoría de deuda, y de reducción de riesgos. En términos de equity, tenemos la posibilidad, por supuesto, que adentro como participación del sistema en términos de equity pueden ser inversionistas privados o inversionistas públicos. Entre aquellos casos que hemos analizado de los inversionistas privados, la mayoría de los casos son empresas de seguros, son bancos o empresas de construcciones que luego van a tener una parte activa del sistema. En términos de deuda, tenemos a disposición los préstamos bancarios típicos y luego también algunos préstamos concesionales. Muchas veces en estos casos, al tratarse de inversiones de capital relativamente limitadas, se pueden hacer a través de bancos comerciales o a través de bancos nacionales. Y por último, hay también instrumentos de reducción de riesgos en el cual los gobiernos pueden emitir una garantía pública por la cual que esto puede apoyar a reducir el riesgo de la inversión en el sistema de bicicleta compartida y esto puede atraer inversiones por parte, por ejemplo, del sector privado.
Con esto, lo que hay que retener de estos casos, lo que hay que saber son que los recursos de producto financiero son reembolsables, entonces generan una expectativa de ganancia por el riesgo inherente que están haciendo los inversionistas. Al mismo tiempo, estos mecanismos pueden reducir el riesgo que está asociado a la inversión y pueden, a su vez, aumentar la apetitividad, el apetito de los inversionistas privados. En términos, como le decía, en términos de principales conclusiones de nuestra investigación sobre algunos casos de estudio en el mundo, hemos visto que efectivamente al tratarse de inversiones con capital relativamente bajo, si lo comparan a otros sistemas de transporte público, por ejemplo, un sistema de metropolitano, un sistema de BRT, un sistema, por lo general, de buses o de transporte público, los sistemas de bicicleta compartida conllevan un coste de capital relativamente bajo. Y por esto es bastante poco probable que las ciudades incurran en deuda. Entonces, hasta ahora hubo una necesidad limitada de producto financiero por parte del sector público. Eso significa que las ciudades normalmente prefieren utilizar fuentes de recursos no reembolsables más que endeudarse para su sistema de bicicleta compartido. Sin embargo, hay algunos casos en el cual se efectuaron préstamos comerciales y garantías. Le puedo presentar, por ejemplo, el caso de Nueva York, en el cual es un sistema bastante... es un caso bastante emblemático porque es un sistema que es completamente privado, los dueños del sistema son privados y también está operado de un punto de vista privado. Y para implementarlo se necesitaron algunos productos financieros para empezarlo y luego también para operar, para darle continuidad al sistema. En este caso se consideraron dos tipos de producto financiero. Fueron, por un lado, una deuda, entonces préstamos por parte de Goldman Sachs. Como pueden ver, bueno, se trata claramente de una ciudad muy grande, entonces el sistema es muy grande, entonces el monto de este préstamo fue muy importante y también se incrementó para la expansión del sistema con otros 15 millones de dólares, siempre con Goldman Sachs. Y al mismo tiempo, la empresa que opera el sistema invirtió también ella misma otros 30 millones de dólares para poder expandir el sistema, entonces aumentando también su equity en el sistema. Con esto creo que acabamos. Esto es solamente una visión de conjunto del modelo de negocio que hemos categorizado en WRI. Entonces, simplemente para decirle que las inversiones en bicicleta compartida pueden parecer inversiones relativamente simples, pero es verdad que hay que para desbloquearlas, estas inversiones, hay que considerar una serie de factores relativamente complejos y es importante tener en cuenta todos esos factores al mismo tiempo y tener claras cuáles son todas las opciones que han funcionado en otras ciudades en el mundo para poderlo implementar. Con esto, eso es el equipo, este es el equipo que trabajó en este trabajo que les hemos presentado hoy yo y Sebastián, y con eso no me queda solamente que agradecerle su atención y podemos abrir, entonces repaso la palabra a Iván o a Valeria para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Luca. Gracias, Sebastián. Definitivamente muy, muy interesante todo lo que nos han podido mencionar en estas dos presentaciones. Tenemos aquí un par de preguntas que precisamente me gustaría retomar porque además viene mucho al tema sobre lo que necesitamos hacer de resumen, pero precisamente me voy con las dos primeras que se hicieron. Una de las primeras fue si se tiene evidencia de incremento del precio del suelo por efecto de implementar un sistema de bicicletas de uso compartido.
La segunda también, déjenme mencionarla de una vez para que podamos ir abriendo la discusión, porque también tiene que ver en el tema, es, hola, ¿podrían dar algún ejemplo exitoso con su modelo de negocio y porcentaje de recursos? Otra es cómo se fija la tarifa al usuario, nos pregunta Andrés Giraldo. La otra es, me gustaría conocer su opinión técnica sobre el impacto de los sistemas de cuarta generación en las ciudades, falta de control, invasión de bicicletas, competencia con sistemas públicos, etcétera. Me gustaría mencionar algo muy importante en relación precisamente a la pregunta de Teo, con relación a, ¿me podrían dar algún ejemplo exitoso con su modelo de negocio y porcentaje de recursos? Simplemente mencionar, por modelo de negocio nosotros nos referimos a un modelo que, como podrán ver a través de las presentaciones, agrupa las diferentes componentes que se deben de tomar en cuenta para la implementación de un sistema de bicicletas compartidas. No necesariamente esto es un aspecto solamente financiero, como pudieron ver. Entonces, el modelo de negocio que nosotros presentamos agrupa la investigación de diferentes ciudades, como ya lo mencionaron mis compañeros, y no es, digamos, un modelo de negocio clave que tenga una fórmula específica para que esto funcione en alguna ciudad, sino más bien damos todos los elementos para que cada ciudad vaya haciendo su propio modelo. Precisamente eso también en relación a la tarifa de usuario, como lo mencionó también Sebastián de manera muy general. Nosotros entramos en la especificación de agrupar y ver las experiencias de diferentes ciudades para poder determinar su propia tarifa con base en las fuentes de financiamiento que se están realizando. Señores, también, por favor, si Sebastián, Luca, quieren tal cual dar alguna respuesta en particular, adelante para las preguntas. Precisamente también en el tema de los sistemas de bicicletas de uso compartido sin estaciones, estamos desarrollando varias investigaciones para esta cuarta generación, en donde efectivamente se está presentando una disrupción con estos sistemas en Asia principalmente, y algunos sistemas en Europa, como lo mencionaba Sebastián, con Mobike y Ofo, en donde efectivamente nos damos cuenta que la operación y el rebalanceo es un aspecto fundamental, así como la localización de las estaciones, para poder mantener una eficiencia en el control operativo y que estas bicicletas, como también hemos visto en algunos artículos, no invadan espacios peatonales, espacios públicos y tengan un reordenamiento que además permita la eficiencia en el servicio. Hay diferentes ejemplos a nivel mundial y bueno, pues dependería de lo que estuviéramos examinando. También lo vamos a abordar en algunas publicaciones futuras. Estoy revisando también aquí sus preguntas. Se ha dado un caso... Sí, adelante, perdón. Luca. No, Iván, sí, me puedo permitir, solamente había muchas preguntas. La primera fue sobre la captura de valor, si habría algún ejemplo. Ahí sí tenemos un ejemplo entre los casos de estudios que hemos analizado, que es el sistema de Chicago, que se llama DV, en el cual la ciudad tenía un programa de lo que se llama en inglés Tax Increment Financing, por lo cual a través de este programa, que es un programa, es un instrumento de captura de valor, permitió captar algo como 6 millones de dólares para la implementación del sistema. Entonces, sí, esto es un caso, bueno, relativamente puntual, pero sí que es posible poder hacer algo de ese tipo. Muchísimas gracias, Luca, por la aclaración. Precisamente esos son los casos específicos de estudio en donde podemos ir analizando cómo algunas de las ciudades han implementado soluciones específicas para esta captura de valor. Hay varias preguntas, muchas de ellas efectivamente empiezan a entrar a temas ya muy específicos, como cómo se puede saber si una ciudad requiere de la implementación de un sistema de bicicletas compartidas. Precisamente son parte de estos elementos y parte de estas preguntas las que la misma ciudad va determinando a través de sus propios componentes, es decir, qué tipo de sistema en términos tecnológicos se requiere para la ciudad. Y esto va mucho en relación a lo que mencionaba Sebastián con el tema de los procesos.
es ahí donde viene un proceso ya muy específico para el diseño y la planeación del sistema de acuerdo a otras políticas más integrales como son los planes de movilidad de la ciudad, los planes de desarrollo y en general cómo quiere avanzar la ciudad en este tema y cómo los sistemas de bicicleta compartida se integran a estos sistemas integrados de transporte. Sigo leyendo aquí algunas preguntas. Se han dado casos de modelos de financiamiento a través de sistemas multimodales, eso ya lo habíamos mencionado, similar al caso de Medellín, en que el sistema de bicicletas el sistema de bicicletas es parte del sistema del metro. Bueno, efectivamente existen varios casos a nivel mundial, en donde principalmente en Europa, en donde en ciudades alemanas se ha integrado completamente el sistema de bicicletas compartidas al sistema de bicicletas al sistema de transporte de la ciudad, porque precisamente es parte de los objetivos de un sistema de bicicletas compartidas público, ahí sí, es decir, que permita facilitar la conectividad del transporte en la primera y la última milla. Entonces, efectivamente, los sistemas integrados de transporte han generado de la misma manera con el tema de imagen, inclusive el mismo nombre, una conectividad directa con el sistema de bicicletas compartidas hacia los sistemas BRT, hacia los sistemas de metro y hacia cualquier otro modo de transporte. Aquí otra pregunta, considerando que es diferente la rentabilidad del proyecto que la rentabilidad del inversionista, en el momento de estructurar un proyecto para un patrocinador, banco o centro comercial, ¿cómo estimarían la rentabilidad para el inversionista? Bueno, esto hace parte de lo que se le conoce como el modelo financiero del proyecto, que también es una parte muy importante de recalcar y diferenciar con lo que estamos viendo. Nosotros, como decía en un principio, llamamos a modelo de negocio para sistemas de bicicletas compartidas a este modelo de componentes y elementos que se deben de considerar y que no solamente incluye un modelo financiero, es decir, no solamente aborda cuánto dinero y de dónde lo vamos a sacar para poder pagar el sistema, aborda, como vieron, procesos, componentes de inversión y otros temas. Al hablar ya específicamente de un modelo financiero, es donde se estructura de dónde precisamente, de qué fuentes podemos hacer mano, ya sean públicas o privadas, para poder pagar los elementos de inversión. Y si esto, en dado caso, podría tener un esquema en donde fuera redituable, ya sea para el mismo gobierno o para un privado. Como lo mencionaba Sebastián también, en el caso de las fuentes de recursos, estamos hablando de fuentes públicas que no tienen un retorno de inversión en términos no necesariamente monetarios. Insisto, esto es algo que se debe ver en cada modelo financiero, pero normalmente, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México con el sistema Ecobici, se tiene un diagnóstico metodológico para medir el impacto de los beneficios de esta inversión pública y cómo ha retribuido a la ciudad. En el caso específico de la Ciudad de México son 109 millones de dólares a lo largo de 7 años que se han retribuido a la ciudad por la implementación del sistema de bicicletas compartidas y las ciclorrutas en la ciudad. Esto supera en 6 veces la inversión que se ha tenido que hacer a lo largo de estos mismos 7 años. Esta es una forma de contabilizarlo para fuentes de recursos públicos porque la retribución no necesariamente es en términos monetarios, sino más en beneficios públicos. Sin embargo, en otros sistemas sí existe un modelo financiero en donde a través de la tarifa y otros ingresos, como puede ser publicidad en las bicicletas o publicidad en las estaciones, se tiene un retorno de la inversión en términos monetarios para el privado. Buenos días. Para una ciudad intermedia de 400,000 habitantes, ¿con cuántas bicicletas y estaciones se puede iniciar un proyecto piloto? Bueno, insisto, es algo que depende no solamente del número de habitantes, sino también hay que analizar la densidad, la red de transporte público, varios aspectos y planes institucionales de la ciudad y políticas públicas generales que permitan diagnosticar el tamaño y tipo de sistema que se requiere para cada ciudad. Bueno, me parece que con esto podemos abarcar prácticamente todas las preguntas. Disculpen si yo estoy obviando alguna, pero también me parece que estamos llegando al tiempo.
Valeria, no sé si quieres darnos algún mensaje final sobre el webinar. Sí, bueno, primero, dame un segundo, quiero compartirles la invitación al 13º Congreso de Ciudades y Transporte, que se realizará del 9 al 11 de octubre de 2017 en Ciudad de México. En esta ocasión, pues es un congreso enfocado a transporte con expertos en los temas de transporte de distintas partes del mundo. Les agradezco muchísimo habernos acompañado, le agradezco a los ponentes, a Lucas, Sebastián y a ti, Iván, por haber hecho la moderación de este seminario online. Recuerden que el video va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, los invito a que se registren ahí y que nos sigan a través de nuestras redes sociales, WRI México Ciudades, en Twitter y en Facebook, para que tengan una actualización de cuáles son nuestros próximos seminarios y también para que puedan darle seguimiento a los temas que estamos tratando dentro de WRI. Las preguntas que no se alcanzaron a contestar de manera verbal, vamos a contestarlas por correo electrónico, entonces pueden estar pendientes y no se va a quedar ninguna sin responder. Les agradezco muchísimo a todos la asistencia y los esperamos en nuestro próximo webinar a mediados de octubre.